Washington Yepes y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Con 3.380 contagiados y 251 fallecidos por COVID-19, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, informó que la ciudad se preparará en esta semana para cambiar de color en la semaforización de restricciones y pasar de rojo a amarillo el próximo 3 de junio, pero con ciertas especificaciones para la capital de Ecuador. Una de las razones por las que se adoptó la resolución que será comunicada al COE nacional es porque las curvas de contagio no se aplanan lo suficiente como para poder cambiar de color. Entre las decisiones estaría mantener suspendido transporte público y que los funcionarios públicos sigan con teletrabajo y el toque de queda sea de 18 horas a 5 de la mañana. El alcalde dijo que se impulsará una campaña masiva de comunicación en todas las instancias para promover el uso de la mascarilla, el lavado de manos y el distanciamiento social. Este martes se cumplió el día 70 desde que inició el aislamiento. Ocho 8 horas 42 minutos. Seguimos con el tema coronavirus. Amarillo condicionado, que es el nuevo término, ¿no? Para el día 5 de junio. No sé si estemos preparados. El rector de la UT, el rector de la central dicen no, hasta el 15 de junio mantengamos el confinamiento. La OMS dice, bueno, puede venir un rebrote a nivel mundial y es más peligroso que lo que actualmente vive la humanidad. En consecuencia, asambleísta casi le digo, concejal del Pozo, razonaron, profundizaron el análisis técnico para tomar la decisión que van a tomar, y ya sé que le dolió. Ojalá no le haya dolido. Buenos días, Washington, buenos días, Licenia. Un saludo a todos los que nos acompañan. Primero la aclaración, pues no me baje, no me degrade de cargo, por favor. Bueno. No, a modo de molestar nada más. Yo creo que para que se tome esta decisión el COE metropolitano, vale decir que es el COE metropolitano el que toma la decisión, no claro. Es el Consejo Metropolitano. No sé. El alcalde, previo a tomar esta decisión, tuvo reuniones con distintos sectores importantes de la ciudad, como tú mencionabas, con sectores de la salud, con sectores técnicos, con sectores de la academia, después con el sector del gremio productivo también, y de todo también el día de ayer una sesión del Consejo Metropolitano con la parte política, ¿no es cierto? Y lo que yo mencionaba justamente en la sesión del día de ayer es que esta no tiene que ser una decisión política. Lo peor que podemos hacer en una pandemia, en una crisis, y esta es una doble crisis, no solamente es una crisis de salud, sino que es una crisis económica la que estamos viviendo, que puede traspasarse a ser una crisis humanitaria inclusive, si es que no la podemos ya catalogar así. Evidentemente hay que tener una decisión totalmente objetiva y técnica, amparado en datos reales, específicos, disponibles, por supuesto, y también sobre los hechos reales de lo que pasa en las calles de nuestra ciudad. Mi posición muy particular respecto de la decisión del cambio de color de semáforo era justamente que ya estábamos en el momento indispensable en que se tenía que tomar esta decisión, en la que se tiene que tomar esta decisión de cambio de semáforo de color a amarillo, toda vez que la verdad, lo que está sucediendo en las calles de nuestro Quito es que la gente ya no está atendiendo a si el semáforo es amarillo, rojo, verde o amarillo modificado. En las calles, de facto, la gente ya no tiene que comer y sale a caminar y sale a conseguir su plato de comida al día, porque no hay quien llegue con los kits alimenticios que tanto se anuncian de lado y lado, y que se hace grandes esfuerzos, no hay que dejar de reconocer aquello, tanto desde el gobierno nacional con los escasos recursos que tiene, algún esfuerzo estará haciendo, el municipio ha hecho un gran esfuerzo,
¿no es cierto?, para entregar más de 250,000 kits. Empresas privadas, fundaciones, han hecho un gran esfuerzo, pero evidentemente son 70 días en donde seguramente, con suerte te llegó un kit, pero no 2 o 3, ¿no? Y después de aquello... Y después de aquello tienes que ver cómo dar de comer a tus hijos. Y evidentemente aquí algunos tachan de malos a los empleadores. Hoy por hoy yo creo que muy pocos serán los empleadores de los que les cabe ese calificativo. Después de no tener ingresos durante 70 días, creo que evidentemente el mantener a sus trabajadores es un acto de reconocimiento a todos quienes han hecho este gran esfuerzo para mantener a sus nóminas intactas sin topar el sueldo o haciendo un ajuste importante para que se puedan mantener. Pero sobre la base de lo que está sucediendo en las calles, principalmente en sectores populosos de nuestra ciudad, era indispensable que demos este paso, porque el municipio de Quito adicionalmente ya ha dejado de tener la capacidad de controlar todo lo que pasa en la ciudad, porque es una desobediencia a la norma, ¿no? Y ya nadie hace caso. Y cuando tienes más sancionados, cuando evidentemente existe un desacato de la norma generalizada, la norma es la que está mal. Y ya la norma es la que no funciona. Ya no es el ciudadano el malo. Ya no es el ciudadano por ahí esporádico que incumple la norma y que debe ser sancionado. Si es que ya es la gran mayoría de la ciudadanía, la norma es la errada. Por tanto, en este momento yo creo que es importante que el municipio cambie los enfoques de control, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que se debe controlar para efectos de la pandemia? ¿No es cierto? Es que cuando se aperture un local comercial, ¿no es cierto?, que éste cumpla con los protocolos de bioseguridad necesarios establecidos por el Código Nacional y el Código Metropolitano para que puedan funcionar y brindar la seguridad y la salubridad necesaria a todo su entorno, a sus trabajadores y a quienes vayan a asistir a dichos negocios. Esto es indispensable, porque si es que no se controlan estos protocolos, evidentemente podremos estar incurriendo en mayores contagios. ¿Qué es lo que está sucediendo el día de hoy, Washington y Licenia, ¿no? El día de hoy existen mecánicas que funcionan clandestinamente, peluquerías que funcionan clandestinamente, y por no mencionar el comercio autónomo que está en las calles, ¿no? Y así un sinnúmero de actividades. Y entonces, ahorita, como están clandestinos, el municipio ni siquiera sabe que están funcionando. Peor va a poder controlar que esos protocolos de bioseguridad se estén aplicando. Entonces, por eso es indispensable este cambio de color, de semáforo, para que evidentemente pueda existir un control focalizado, ¿no es cierto? Y que de una u otra manera también los negocios puedan tener, pequeños, grandes, medianos, ¿no es cierto?, puedan tener los ingresos y poder llevar el pan a sus casas todos los días, ¿no? Asambleísta del Pozo, ¿cómo está? Buenos días, le saluda Licenia Espinel. Concejal, no me baje. Perdón, ya me quedé con la de Guacho. Perdón, Eduardo. Y le saluda a Licenia, le decía que nos sorprendimos esta mañana con la noticia de un supuesto allanamiento que había realizado la Fiscalía del Estado a la Secretaría de Salud, a la casa del Secretario de Salud. Se ha ofrecido una comparecencia a los medios del alcalde para las 9 horas. ¿Qué conoce usted sobre el tema? ¿Qué pasó? ¿Qué información manejan? ¿Es verdad que hay presuntas irregularidades en la Secretaría de Salud en la adquisición de pruebas? Este tema salta al Consejo Metropolitano por pedido de los concejales, y el día de ayer el último punto de la sesión ordinaria era justamente un informe por parte de la Secretaría de Ambiente respecto de las compras específicas de las pruebas COVID-19. Y justamente se analizaba todo esto que se ha evidenciado en un reportaje de un médico de comunicación importante y que ha terminado justamente en allanamientos la madrugada de ayer o la madrugada del día de hoy. Evidentemente esto es un tema que preocupa muchísimo, porque cualquier acto de corrupción en términos generales siempre es detestable, siempre hay que sancionarlo, pero peor aún, es más detestable aún si es que es en época de emergencia, cuando realmente los recursos son escasos, cuando no existe la plata necesaria para poder atender todas las grandes necesidades que existen a lo largo y ancho del país, y evidentemente que no se usen adecuadamente esos recursos del erario municipal, pues evidentemente es totalmente detestable. Yo aplaudo que la Fiscalía haya actuado con la rapidez
con la que ha actuado en este caso, ojalá así proceda en todos, porque evidentemente la plata del pueblo es sagrada y evidentemente quien incumple con estos principios básicos de ética tiene que ser totalmente sancionado. Así es que ojalá se llegue hasta las últimas consecuencias sobre este posible ilícito. Ahora, es decir, ¿hay los elementos suficientes? Si es un tema que ustedes lo han denunciado, ¿hay los elementos suficientes? ¿Existen irregularidades? Eso ya lo tiene que determinar directamente la justicia, porque esto va a entrar ya a un proceso judicial. Sin embargo, de lo que se pudo conocer el día de ayer en la sesión de Consejo Metropolitano, pues evidentemente han existido algunas ofertas de las cuales no se ha escogido la más económica, podemos decirlo así, y eso es uno de algunos elementos importantes que se tienen que analizar ya directamente la Fiscalía para la determinación de si existe o no algún perjuicio al municipio de Quito, ¿no? Vale la pena decir que esto sucede con más frecuencia en estos momentos de emergencia, porque la ley es muy laxa, muy flexible cuando se trata de emergencias y te releva de la responsabilidad, ¿no es cierto?, al funcionario que contrata, ¿no es cierto?, releva de la responsabilidad de hacer un proceso precontractual a través del portal de compras públicas, del CERCOP, y pedir licitaciones y demás, que hubiera sido el proceso normal, ¿no es cierto?, en estas circunstancias, pero con estos procesos de emergencia, por ser rápidos y ágiles, quien está a cargo del tema tiene que hacer simplemente un análisis de mercado y poder contratar de acuerdo a las necesidades de la empresa. Pero eso no da lugar a que evidentemente se abuse y se genere un perjuicio al municipio de Quito, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que tiene que analizar la Fiscalía en profundidad y elementos que ya están sobre la mesa es justamente que este proceso, primero, se haya verificado que todas las empresas participantes, ¿no es cierto?, a las que se les ha pedido estas cotizaciones, ¿no es cierto?, hayan cumplido con parámetros técnicos primero, ¿ya?, que creo que las empresas sí lo hacían, y después, evidentemente, verificar sus costos, ¿no es cierto? Y si es que dados estos elementos se tiene que determinar un ilícito, pues que así lo sea. Bueno, y el Servicio de Compras Públicas es necesariamente el ente llamado a actuar en este tipo de casos, porque es el que a la final supervigila el tema de las adquisiciones, porque por allí pasan y deberían pasar, evidentemente, las ofertas para que el que va a comprar, el gobierno autónomo descentralizado que vaya a comprar las cosas, pues verifique que en efecto es la oferta más baja, que me parece que es lo lógico, ¿no es cierto, concejal del Pozo? Así debe procederse. Yo entiendo, y el espíritu es interesante de una u otra manera, que en época de emergencia no te demore 6 meses en la adquisición de un tema urgente. Hay que agilitar, yo entiendo, y tiene su lógica la ley. Pero eso no te quita a que hagas un análisis de mercado, ¿no es cierto?, que analices y escojas la oferta económica más loable en beneficio de la institución o de la ciudadanía, pues, ¿no? Porque son recursos de todos, ¿no? La plata que está en el municipio, que está en el gobierno nacional, es de todos. Y aquí hay un tema adicional que ha pasado los últimos años y continúa sucediendo pese a disposiciones explícitas del CERCOP, ¿no es cierto? Toda compra realizada en emergencia debe ser publicada en el portal de compras públicas, ¿no es cierto? Y podríamos tener acceso a Washington, Lesenia y Eduardo del Pozo y cualquier ciudadano que nos esté escuchando. Es algo que no sucede casi en ninguna institución, ni del gobierno nacional, ni del gobierno municipal, ni de ninguna instancia. Y eso es un tema sumamente preocupante, ¿no? Porque esto de la publicidad permite justamente llegar, indagar y verificar y decir, bueno, mascarillas tenían que haber sido máximo a $3, a $4, exagerada en el peor de los casos, pero no precios exorbitantes. Lo mismo con cualquier otro tipo de elementos en esta emergencia, ¿no? Concejal del Pozo, rápidamente, para volver al tema del semáforo amarillo modificado, ¿qué implica? ¿Cuál es la diferencia entre el semáforo amarillo modificado y el semáforo amarillo que estableció el COE Nacional? ¿Cuáles son esas restricciones, esas modificaciones que ha planteado el municipio de Quito? Ok, sobre la base de esta definición de semáforos amarillos que estableció el COE Nacional, lo que se establece es que las empresas privadas, por ejemplo, pueden retomar a sus actividades con el 50% de su personal, ¿sí?
el 50% de su personal. Lo mismo sucede cuando hablamos de establecimientos comerciales, sino que aquí hay una diferencia adicional. El aforo de los establecimientos comerciales es apenas del 30%. Para mantener los distanciamientos necesarios. Entonces aquí son dos temas, ¿no? 50 personas, el 50% del personal trabajando, laborando in situ en oficinas, ¿no es cierto? Y solamente el 30% de aforo en las actividades comerciales, es decir, hay que limitar el ingreso de las personas a los negocios, ¿no? Hay que darles su espacio, que salga uno y entre otro, que salga uno y entre otro, ¿no es cierto? Adicionalmente, ya se autorizan la atención de consultas médicas externas de todas las especialidades. Se establecen, como les mencionaba en un principio, que todos los establecimientos comerciales y actividades deben contar con protocolos y mecanismos de supervisión de síntomas para empleados y clientes. Son los protocolos de bioseguridad, ¿no es cierto? Y adicionalmente aquí lo que se está solicitando, bueno, y antes de entrar a eso, también hablemos de la circulación vehicular. Los vehículos van a poder circular 2 días por semana según su último dígito, como ya estamos acostumbrados en la ciudad de Quito, ¿no? Y estos casos específicamente podemos decir que en semáforo amarillo, y leo para no equivocarme, lunes y jueves pueden circular placas que terminan en 0, 1, 2 y 3, martes y miércoles 4, 5 y 6, miércoles y sábado 7, 8 y 9. Esos son los días que se podrá circular en semáforo amarillo, y el día domingo no va a existir circulación de vehículos particulares. Ahora, de manera adicional, los pedidos que está haciendo el COE metropolitano para adoptar este amarillo modificado, ¿no es cierto?, es que los funcionarios públicos se mantengan bajo la modalidad de teletrabajo para disminuir la cantidad de gente en las calles, y también un cambio en el toque de queda como estaba inicialmente concebido el color amarillo, es decir, que el toque de queda sea de 18 horas, a 6 de la tarde, 18 horas, hasta las 5 de la mañana del día siguiente, ¿no? Y una medida adicional es la suspensión todavía por unos días más del transporte público hasta que se pueda definir a ciencia cierta algunos temas indispensables dentro del municipio de Quito para brindar la seguridad necesaria, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Eduardo, por haber atendido esta entrevista. No sé si el guagua llora en la casa de Eduardo o en la casa de Liz. No, acá no hay nadie ahorita. En la mía tampoco es. Hay un niño de fondo que está llorando por allí, y gracias a todos nuestros oyentes también que nos han acompañado. Que se tomen decisiones sabias en el municipio, es de desear, y en el COE provincial. Eduardo, muchas gracias por haber atendido esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes. Un buen día. Gracias a usted también, concejal, y ahora sí lo decimos bien, ¿verdad? Concejal. Ahora sí, equivocación, está muy bien. Un gran abrazo, qué gusto verles. En Punto Noticias, la noticia vive.